vamos a estar viendo el libro de Gálatas. Y vamos a ver en Gálatas algo de que lo que el pastor Miguel nos estuvo enseñando durante lo que él escribió en el estudio del libro de Gálatas. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los temas de Gálatas? Son 7 puntos que se toman en el libro de Gálatas. Y también vemos que el apóstol Pablo defiende su apostolado como apóstol. Vamos a orar. Padre, le pido de que nos guíe en el estudio de esta tarde y que entendamos, Señor, de que es usted quien pone aquel que le va a servir a usted. Señor, cuando vemos al apóstol Pablo, que fue uno de los últimos apóstoles que vino a ser escogido por usted para servirle y no a otro. Le pido, Padre, que nos guíe en el estudio de su palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Vemos en el libro de Gálatas y se miran 2 puntos donde se escribe sobre uno en el cual se echó suerte, que fue escogido como apóstol por los hombres. El nombre de él es Matías. Pero los apóstoles no tenían el poder para ellos escoger a alguien como apóstol, sino que era Dios mismo quien los escogió. Eso es lo que el doctor Scofield escribe. Dice, el escritor de Gálatas es Pablo, y vemos que en Gálatas 1:1 él dice que él es siervo de Dios y fue escogido por Dios. Dice, la fecha era la epístola de Gálatas, fue escrita en el año 56 después de Cristo, durante la tercera visita de Pablo a la ciudad de Corinto. Las circunstancias que motivaron esta epístola son muy evidentes. El apóstol había sabido que los volubles Gálatas, y permítanme, déjenme encender aquí vamos a ver aquí. Dice, y ahí se oye un poco ya más fuerte, a que los volubles Gálatas, quienes no eran griegos sino galos, una corriente de alud de bárbaros que se derramó en Grecia en el siglo III antes de Cristo, habían llegado a ser presa de los que exigían la observación de la ley mosaica, es decir, los misioneros judaizantes de Palestina. El tema de Gálatas es la vindicación, dice, del evangelio de la gracia de Dios, de toda mezcla de condiciones o requisitos de la ley mosaica que modifican o destruyen su carácter de gracia. El error propagado entre los Gálatas tenía 2 formas y ambas son refutadas en esta epístola. La primera de esas 2 formas era la enseñanza de que la obediencia a la ley mezclada con fe es la base de la justificación del pecador. ¿Será eso cierto? Que la obediencia a la ley con la fe, de ninguna manera. Dice, la segunda forma que ellos tenían es que el creyente ya justificado es hecho perfecto mediante la observación de la ley. Miren, estos estaban introduciendo la ley aparte de la gracia. Ellos decían que tenían que mezclar la ley con la gracia, cuando nuestro Señor Jesucristo nunca dijo de que teníamos que obedecer la ley y la gracia para ir al cielo. Aún la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y nunca implica obedecer la ley. Pablo afronta la primera forma de tal error, demostrando que la justificación es por medio del pacto concertado con Abraham en Génesis 15:18 y que la ley que vino 400 años después de la confirmación de dicho pacto y cuyo verdadero propósito era la condenación y no la justificación del pecador, no puede anular una salvación que descansa en el pacto más antiguo. El apóstol acomete la segunda forma del error, vindicando el ministerio del Espíritu Santo como el santificador del creyente en Cristo Jesús.
Y como dije, la epístola trata 7 puntos en el libro de Gálatas. El primero de ellos es la salutación que Pablo da a Gálatas cuando él defiende su apostolado, y vamos a ver eso. El segundo tema, el primer tema, disculpen, era el principal, era sobre defender el apostolado de Pablo. Luego es el evangelio que Pablo dio a los Gálatas cuando él visitó a esta iglesia allí. La justificación es por la fe, aparte de la ley. La norma de vida del creyente en segundo es según la gracia y no según la ley. La santificación es por el Espíritu y no por la ley, como estaba yo hablando esta mañana sobre estas personas que decían que el Señor que está en el Vaticano es el que santifica y que por medio de su Espíritu ellos son santificados, como que si Él fuera Dios. Y la exhortación y conclusión del libro de Gálatas. Ahora, Pablo defiende su apostolado cuando a él le preguntaban si él era apóstol o no. Porque si nosotros vemos, hubo una comparación entre Pablo y Matías. Ahora, Matías fue elegido por los apóstoles. El llamamiento de Pablo era de Dios Padre y del Señor Jesucristo, es lo que Pablo dice. Y si nosotros vemos en las epístolas que él escribió, si vemos en los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, Primera y Segunda, a Timoteo, Primera y Segunda, a Tito, a Filemón y a los Hebreos, Pablo siempre dice, siervo de Jesucristo, dice llamado directamente por Cristo, por Dios, para servir. Pablo nunca dice de que su llamamiento fue por hombre. Pero si nosotros vemos esa comparación entre Pablo y Matías, Matías fue elegido por los apóstoles, no Pablo. Dice Pablo que el llamamiento de él era de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y esto es lo que dice Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre. Tenemos que entender eso, que Pablo no fue llamado por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice que fue llamado por Jesucristo y por Dios el Padre, no por ningún hombre. Su llamamiento no fue hecho por ningún hombre para que él sirviera a Dios. ¿Qué tal Matías? Vamos a ver Matías, miren Hechos 1, 13 al 26. Hechos 1, 13 al 26. Dice así, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro cita los Salmos, Salmo 109 del 1 al 8 es lo que Pedro estaba citando, pero eso no les daba a ellos el poder de ellos escoger otro apóstol.
Simple y sencillamente, Pedro estaba citando los salmos y estaba diciendo de que así era, que así había sido estipulado que otro tomara su lugar. Pero aún ellos no tenían el poder para hacerlo, dice en el versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo del Señor Jesús, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero nosotros lo que vemos allí es que él fue contado entre los apóstoles, pero ya no se habla más de él. Nunca vemos en la palabra de Dios de que Matías se vuelve a mencionar. Nunca se dice de que Matías fue a predicar el evangelio. Nunca se dice que Matías recibió el don del Espíritu Santo. ¿Saben? Los 12 apóstoles tenían un don especial. No es el don que la iglesia tiene, no es el don Dorea, es el don carismata que fue dado directamente por Dios a ellos. Ellos tenían el don especial de resucitar muertos, de curar enfermos, de hablar en lenguas. Era algo diferente a lo que la iglesia tiene hoy en día. Y es donde muchos hoy en día se equivocan. Ese fue el llamamiento de Matías, de cómo él fue llamado para ser apóstol. Pero como dije, los apóstoles no tenían el poder para hacer a otro apóstol, sino era Dios mismo. ¿Qué tal Pablo? 11, sí. Sí, porque solo eran 11. A él nunca se dijo de que iba a ser el apóstol número 12, porque el que tenía ese lugar había fallecido, pero iba a ser otro que iba a tomar su lugar. Ahora vamos a ver la conversión de Pablo. Miren el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y esto fue lo que sucedió con Pablo. Y si nosotros vemos quién Pablo era, Pablo era diferente a Matías, muy diferente. Se habla de Matías que él desde que Juan bautizaba, él anduvo con Jesús y él anduvo con ellos durante todo ese tiempo. Pero saben una de las cosas, de que Dios sabe el corazón de cada uno de los hombres. Y Dios escogió a los que escogió porque él sabía el carácter y de cómo ellos eran. Ahora Pablo, si hablamos de Pablo, Pablo dice que era fariseo de fariseos. Él era un perseguidor de la iglesia, él era celoso de Dios, era lo que él era. Él aún cuando mataron a Esteban, dice que llevaron las ropas de Esteban y las pusieron a sus pies, porque él estaba allí cuando lo mataron y posiblemente él también dio su voto para que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice sobre Pablo. Hechos 9, 1 en adelante. Dice: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Solo fíjense quién era Pablo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, dice, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ahora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora vemos el llamamiento de Pablo. ¿De qué manera fue? ¿Quién fue el que estaba hablando con él? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién habló con Matías? Fueron los apóstoles. Nunca Cristo, nunca Dios dio una orden para que él fuera llamado apóstol, sino que fue Pablo. Ahora Pablo vino después de que él estuvo esos días allí. Él luego fue llevado al desierto. Él fue instruido directamente por Cristo. Él vino y miren, después de ver qué clase de persona era, fue el que más epístolas escribió. Fue el que más llevó la palabra de Dios a diferentes partes de esa región donde él vivía. Ahora, Pablo también fue reconocido como apóstol por los verdaderos hermanos. La epístola es específica para los de Gálatas, porque si vemos en el versículo 2, dice: y todos los hermanos, Gálatas 1:2, dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, Pablo habla de hermanos, de personas ya convertidas, está hablando de creyentes. Y luego cuando Pablo hablaba, no era palabra suya, sino que era palabra de Dios. Era Dios el que hablaba por medio de Pablo. Y miren, todos los apóstoles, toda la doctrina que ellos daban era doctrina de Dios, no era doctrina inventada. No era de que ellos se inventaban de la noche a la mañana lo que ellos tenían que hacer, sino que era la palabra de Dios. Aún nosotros, y la palabra de Dios dice en la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque si yo hablo palabra diferente a otra persona, ¿cómo la persona va a creer y va a ir al cielo si estoy hablando palabra propia? En cambio, si hablo la palabra de Dios, la persona está recibiendo directamente la palabra de Dios. No está recibiendo mi palabra, sino la de Dios. Y cuando nosotros hablamos con las personas, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando lo que Él dejó escrito. No es palabra propia de la persona, sino de Dios. Dice, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos cómo Pablo habla de Dios, de cómo él está diciendo que es la voluntad de Dios Padre. Dice Pablo que estaban viviendo en un siglo malo en esos tiempos. Imagínense, estamos hablando más de 2000 X de años que nuestro Señor Jesucristo vino y los tiempos eran malos. ¿Qué tal hoy en día? Los tiempos son peores, son terribles. Vivimos en siglo malo también. La defensa de que el evangelio es único. Y esto es lo que yo muchas veces hablo con las personas y les digo que solo hay un solo evangelio. No hay otro evangelio que se le ha dado al mundo, hay un solo evangelio. Es único, dice, uno solo. La defensa de que el evangelio es único lo podemos ver en Gálatas 1, 6 y 9. Ellos se alejaron de Pablo para alejarse del evangelio.
Otro evangelio es automáticamente diferente. No pueden haber dos evangelios. Es un solo evangelio que Dios dejó. Miren, han visto muchas veces cuando las personas se alejan de congregarse. Y no estamos hablando de personas que viven en diferentes estados, sino personas muchas veces que viven cerca de la iglesia y se alejan del evangelio, de oír de la palabra de Dios, porque son personas de que muchas veces llegan otros y comienza a meter cizaña en la cabeza. Y muchos me dicen, oh no, pero yo sé la palabra de Dios y no voy a cambiar. Yo he visto personas de que dicen estar firmes en la palabra de Dios y han cambiado. Yo he visto personas que se han desviado totalmente de la verdadera palabra de Dios y se han movido y se han, según ellos, convertido. Quizás nunca fueron creyentes y se han convertido a otras sectas. Han venido a creer otra creencia, otro evangelio diferente que no es bíblico. Esto sucedía con los de Gálatas. Dentro de ellos vinieron personas que se infiltraron dentro de la iglesia y comenzaron a enseñar algo diferente. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo que él estaba maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos se alejaron de Pablo, se alejaron de la doctrina que él estaba predicando, del evangelio de Dios. Ellos, después de haber creído, vinieron y comenzaron a alejarse de la palabra de Dios. Comenzaron a desviarse. Por eso Pablo dice que él estaba maravillado de ver de que cómo es, de que estos que ya eran creyentes, que ya habían oído la palabra de Dios, agarraron un camino diferente. Hay un solo evangelio que salva, no hay dos, ni tres, ni cuatro, un solo evangelio. Cualquier otro evangelio es una perversión del evangelio. Alguien más que predica un evangelio diferente está pervirtiendo la sana doctrina de Dios, el evangelio de Dios. Y miren, nosotros aún podemos ver, y estaba viendo y leyendo ayer, de que hay muchas diferentes sectas hoy en día, de que aún hasta los que son satánicos y hacen sus cultos satánicos usan la Biblia. Si nosotros vemos donde son los mormones, los adventistas, los pentecostales, aún los estos islámicos, usan la Biblia, aparte del Corán, y citan partes de la Biblia. Yo estaba leyendo una parte de que ellos estaban recitando del Corán. Y en el Corán ellos estaban diciendo, estaban hablando de Cristo. Y ellos mismos estaban diciendo, pero estos que creen en Cristo tienen que creer en la palabra de Dios, porque si no ellos van a ser condenados, porque no están siguiendo a Dios, citando una parte del Corán. Ellos estaban usando la Biblia para citar esa parte del Corán, porque le preguntaron a uno que estaba estudiando el Corán y le dijeron, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Dios o Alá, o a quien ellos adoran o a que ellos creen en el Corán? Y él le citó esa parte de la Biblia, que nosotros que somos creyentes tenemos que creer en lo que Cristo dice, pero que ellos tienen que creer en lo que el Corán dice. Dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos quieren ver y cambiar la sana doctrina de Dios. Miren, cuando el testigo de Jehová llega a mi casa y ellos tocan a la puerta, y yo siempre digo, yo les digo, léeme Gálatas 1, 8 y 9, que es lo que la palabra de Dios dice. Dice que aquel que cambia el evangelio, dice, es condenado. Yo estoy parafraseando. Le digo, ¿vos entendés lo que la palabra de Dios dice allí? Porque a la palabra de Dios dice que no hay que cambiarle ni una palabra.
Dios dejó escrita así su palabra y nosotros la tenemos que entender como Él la dejó escrita. Es como cuando una persona hace su testamento. La persona muere, pero ese testamento queda sellado y nadie lo puede cambiar. Porque el que llega a cambiar el testamento del testador está faltando y penalizando la ley del que lo escribió. Y por lo tanto ese tiene que ir a la cárcel por cambiar el testamento. Por eso nosotros tenemos lo que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. El testamento de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su testamento. Él lo dejó escrito. Él lo puso allí para que nosotros lo siguiéramos y no cambiáramos nada de lo que Él dejó testificado. Porque los apóstoles vinieron y fueron los testigos que dieron fe a la testificación. Ellos fueron los que vinieron y testificaron y escribieron lo que el Espíritu Santo les mandó que escribieran. ¿O quiénes escribieron el Nuevo Testamento? ¿Será que de repente el Nuevo Testamento apareció y ya todo estaba allí? No, ellos eran testigos del testador. Cristo murió en la cruz. Ellos anduvieron con Cristo, vieron a Cristo y testificaron y escribieron. ¿Me entienden? Por eso tenemos el Nuevo Testamento, por eso se llama así, porque para que hubiera un Nuevo Testamento tenía que haber un testador o alguien que tenía que fallecer para que el testamento se llevara a cabo. Porque de otra manera yo puedo hacer mi testamento, pero si yo no he muerto, a los que yo dejo allí no pueden tomar posición de lo que yo dejo sin antes yo morir. Yo tengo que morir para que el testamento se lleve a cabo. Fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y su palabra no se cambia. Primera de Corintios 1:8 dice, más, y esto es lo que yo le pregunto a los testigos de Jehová que lo lean, y no solo ellos, sino otras personas, dice, más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Que sea maldito. Si alguien anunciare otro evangelio, dice que sea maldito. Dice versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando yo hablo con las personas de la salvación de la palabra de Dios, siempre yo les digo a ellos cómo vos llegaste a ser salvo, cómo fuiste salvo. Porque a mí me interesa saber si en realidad la persona es salva o no. Pero si ellos me dicen, yo recibí a Cristo y soy salvo, o yo acepté a Cristo, yo soy salvo por haber aceptado a Cristo. ¿Saben? Esas dos palabras están mal implicadas. Y la mala implicación en esas dos palabras es de que cuando decimos que aceptamos, estamos minimizando toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si yo digo que recibo a Cristo como mi Salvador, aún estoy minimizando su obra. Sí recibimos a Cristo, pero después de ser salvos. Porque aún dice la palabra de Dios de que Dios nos hace aceptos, dice en el amado, cuando venimos a ser salvos. No es que alguien me diga, bueno, ¿querés ir al cielo? Sí, ok, acepta a Cristo como tu Salvador. Oh, sí, acepto. Y ya voy al cielo. Allí se está cambiando. Allí se está destruyendo el evangelio. Porque nunca en la palabra de Dios dice que tenemos que aceptar o recibir. Claramente la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos aquellos que en Él acepten o reciban. ¿Qué dice? Para todos que en Él creen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. La palabra implica ahí creer, no aceptar, no recibir, porque cuando yo digo que acepto a Cristo como mi Salvador, siempre les doy un ejemplo. ¿Quién es el pecador? ¿Soy yo o Cristo? ¿Quién va a aceptar a quién?
¿Será que yo como pecador le digo a Cristo, oh, bueno, sí, te acepto porque yo soy pecador? ¿Quién es el que da el perdón? ¿Será que soy yo el que perdona? ¿O es Cristo el que nos da el perdón? ¿O es Dios? ¿De qué forma es? Nunca podemos implicar de decir de que aceptamos o recibimos, sino creemos por fe. Porque el creer por fe tiene mucho que ver. Porque ¿qué creemos? ¿A qué creemos? ¿Y por qué creemos? ¿Y en quién creemos? ¿Y por qué razón creemos? Nos da muchas preguntas a las cuales en la palabra de Dios nos enseña las razones. Que cuando yo tengo una duda y una razón el por qué, vengo a la Biblia y la Biblia me enseña por qué. ¿Por qué yo creo? El Evangelio de Pablo fue dado por revelación. El peligro de predicar un mensaje para ser popular. Pero el Evangelio de Pablo fue dado por revelación. Gálatas 1:10. Dice Pablo, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara, dice, a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué favor estaba buscando Pablo? ¿Cuál es el peligro de predicar un mensaje para ser popular? ¿Me entienden? Porque estos que han distorsionado la palabra de Dios, ellos se jactan de sí mismos. Yo los miro en la televisión muchas veces, ¿no? De que ellos andan caminando ahí en el púlpito para arriba y para abajo y sin aún leer la Biblia. Pero ellos hablan de sí mismos. Ellos se jactan de sí mismos. Ellos, miren, a las personas hoy en día les gusta de que les dé entre esa palabra suave al oído, de ellos sentirse bien, de estar oyendo algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Estos hombres se jactan y buscan el favor de los hombres, pero lastimosamente ante Dios ellos están mal. Y eso es lo que Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, que es lo que él buscaba. Y él buscaba agradar a Dios. Acuérdense, aún Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo le habló en camino de Damasco, Pablo le dijo a Cristo, ¿qué quieres que haga? El origen del evangelio no es de origen humano, fue dado por revelación. Ahora, si vemos a los mormones, el escritor de la Biblia a los mormones dice de que 2 ángeles hablaron con él y le dijeron qué escribir. Ahora, los apóstoles, ¿quién fue el que los guió a escribir la palabra de Dios? No era de origen humano, sino que ellos mismos testifican. Y ellos fueron guiados a escribir la palabra de Dios. No fue de que estos hombres de repente ellos vinieron y decidieron escribir la palabra de Dios. Dice versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no era según su voluntad. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo ningún ser humano lo instruyó para él anunciar el evangelio de Cristo, sino que fue Cristo mismo quien se lo reveló. Y aún Pablo dice de que cuando él subió a Jerusalén no conocía a otros de los apóstoles. Él fue instruido directamente por Cristo, fue revelado por él y no era revelado por hombre. El testimonio de Pablo, su salvación no era por la popularidad ni la ley, sino la gracia de Dios. Sabemos de que Pablo era celoso de la ley. Él era fariseo de fariseos, era un hombre que estaba en una posición alta. Amaba a Dios, pero él amaba a Dios erradamente. Él amaba la ley, él quería a Dios, pero en una forma mala. Dice versículo 13, porque ya habéis oído, dice, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora Pablo aquí explica de que él dice que era aún mejor que sus contemporáneos. Él era celoso, dice, del judaísmo. Él era celoso de todo lo que era la ley. El testimonio de Pablo, su predicación no fue recibido de hombre. Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él no fue llevado a Jerusalén cuando Cristo se lo reveló. Él fue llevado a Arabia y luego a Damasco. Dice versículo 18, después pasado, dice, 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifica a Dios, y glorificaban, dice, a Dios en mí. El testimonio de Pablo solo conoció a Pedro y a Jacobo y a Santiago, o a Jacobo, y eso después de 3 años, durante el tiempo que él estuvo en el desierto. Él fue y solo a ellos 3 conoció, pero ni uno de ellos 3 le reveló el evangelio. El evangelio para Pablo fue revelado directamente por Dios. Fue el testimonio que él dio de cómo Dios habló con él, de cómo se lo reveló. Acuérdense, él sabía más de la ley que del evangelio de Dios. Porque quien enseñó el evangelio a los apóstoles fue nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles anduvieron con él, fueron llamados directamente por él. Cristo los mandó a que hicieran su voluntad, que hicieran su obra. Ellos testificaron de él. Aún ellos, si vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el tiempo de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Ellos hablaron en lenguas. Pablo no estuvo ahí entre ellos, pero Pablo fue llamado directamente por Cristo, fue puesto aparte y fue instruido por Cristo, de la manera que Dios quería que él fuera y testificara. Miren, fue y testificó a los gentiles. Él fue y sufrió pena de muerte por llevar la palabra de Dios. Ahora todo era al revés. Antes él buscaba para destruir y matar al creyente. Ahora él sufría en carne propia lo que él antes hacía. Porque ahora a él lo querían matar y casi lo dieron por muerto por llevar la palabra de Dios. El evangelio de Pablo fue dado por revelación, como ya vimos. El origen del evangelio dice, el testimonio de Pablo visitó a Jerusalén con Bernabé y Tito después de 14 años. Dice así Gálatas 2:1. Gálatas 2, versículo 1. Después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El propósito de ir a Jerusalén no era de recibir el evangelio, sino defender el evangelio. A eso subió él allí. Subió a Jerusalén por revelación. Pablo, vemos que era un apóstol celoso y defendía siempre el evangelio, la palabra de Dios. Gálatas 2:2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora Pablo viene y expone el evangelio, la palabra de Dios, para que ellos vean cómo él estaba defendiendo el evangelio.
Defendió el evangelio contra los judaizantes. ¿Qué tal nosotros hoy en día? ¿Estamos defendiendo el evangelio, la palabra de Dios como tiene que ser? Nosotros tenemos que ser celosos como el apóstol Pablo lo era. Tenemos que tener ese énfasis, esa defensa del evangelio, de la doctrina limpia, de la palabra de Dios. Miren, yo nunca voy a tomar lugar que, digamos, me inviten a una iglesia pentecostal y que yo vaya y tomar lugar a favor de ellos. Nunca. Y nunca voy a visitar. Porque yo voy a estar en defensa del evangelio, de la palabra de Dios. Porque yo no voy a estar de acuerdo con otra persona que crea otra doctrina diferente. ¿Por qué razón? Porque Gálatas 1, 8 y 9 dice que maldito todo aquel que predica un evangelio diferente. Ahora yo quiero condenarme juntamente con ellos de ninguna manera. Si yo tengo familias de que tal vez ellos son de otras religiones, yo no voy a estar de acuerdo con ellos, lo siento. Aunque ellos se molesten o no les guste, no voy a tomar parte yo a favor de lo que ellos creen. Son mis hermanos, pueden ser mis hermanos carnales, pero aún así, yo voy a tomar mi posición firme en el evangelio, en la palabra de Dios, en lo que Cristo dice, en lo que Dios dice. No voy a tomar yo una posición diferente. Yo tengo un amigo que él es budista. Él lee la Biblia también, pero él entiende la Biblia a su manera. Y hubieron tiempos en los cuales él y yo discutimos. Y yo no era salvo todavía, pero leíamos la Biblia los dos. Y yo entendía que lo que él me decía estaba mal. Porque él me decía a mí, ¿cómo vos llegás a creer en un Dios que mata naciones y destruye naciones y hasta niños y animales y todo eso? Le dije, sí, tu Dios no es mi Dios, porque mi Dios es justo y verdadero. Y naciones que Dios destruyó en el Antiguo Testamento eran naciones que estaban haciendo lo malo ante Dios. Eran naciones perversas. Eran naciones que en realidad a Dios le daba una pena ver estas naciones de la manera que eran. Y yo le dije a él, ¿vos vas a tomar parte o a defender estas naciones pervertidas y decir de que Dios no tiene el poder de hacer lo que él sabe que es justo? Yo le dije, vos tenés que entender de que Dios es Dios. Dios es el creador de todo. Él aún creó a nosotros. Todo lo que existe, Él lo hizo. Él tiene la potestad de hacer y deshacer cuando Él quiera. Él tiene la potestad de hacer con el ser humano lo que Él quiera. Él es Dios en todo. Pero Él no creía de esa forma. Pablo defendió el evangelio contra los judaizantes. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pablo defendía la iglesia de estos judaizantes. Saben, hoy en día hay muchas iglesias de que están siendo guiadas por los hombres y no por Dios. Hay iglesias donde los hoy llamados pastores están poniendo su autoridad dentro de la iglesia, mas no se dan cuenta de que si en realidad ellos son salvos, la iglesia le pertenece a Dios, no al hombre. La iglesia es de Dios, no de ningún pastor. Y como yo siempre he dicho, el pastor es el sobreveedor dejado por Dios para que sobrevea el rebaño. Pero nunca la congregación le pertenece al pastor, sino a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros defendemos la doctrina de Dios. ¿Me entienden? Pero la congregación le pertenece a Dios. Ahora hay hombres dentro de otras iglesias que se han tomado el liderazgo de querer mandar a la congregación.
Porque si nosotros leemos, aún los fariseos querían imponer leyes que ni aún ellos mismos podían llevar, pero imponían leyes sobre los judíos. Ahora estos se habían introducido dentro de la iglesia a dar mandamientos que no eran parte de la salvación, sino que a estos aún estaban mandando que ya los creyentes por la fe tenían que circuncidarse, cuando no es así. Y otra vez repito, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el libro de los Hechos, cuando Pablo habló al carcelero. Y nunca aún Cristo mandó a que nos circuncidáramos, porque la salvación ahora es por fe, es un nuevo pacto en Cristo. Dice Pedro, Jacobo y Santiago y Juan estaban de acuerdo con Pablo. Gálatas 2, versículo 6 dice: pero de los que tenían, dice, reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron, dice, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahora, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Eran los judíos, los creyentes judíos. Pablo fue a los de la incircuncisión, que éramos los gentiles nosotros. Ahora los otros apóstoles, ellos se encargaron de predicar el evangelio entre los israelitas, entre los judíos. Pablo fue más allá. Pero Pablo, cuando se juntó con ellos, dice de que nada nuevo le comunicaron, porque el evangelio que Pablo predicaba había sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo a él, y era lo mismo que se les había enseñado a ellos. La única petición de parte de la iglesia de Jerusalén era de recordar de los pobres en Jerusalén. Versículo 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. El testimonio de Pablo, dice: la visita de Pedro y de algunos de parte de Jacobo a Antioquía. Pedro, dice, era condenable. ¿En qué forma? ¿Qué es lo que está hablando aquí Pablo? Dice en el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué razón era eso? Bueno, porque cuando Pedro se reunía a comer con los gentiles y veía que venían otros discípulos que eran judíos, él se retiraba de comer con los gentiles y se iba a comer con ellos. Por eso Pablo dice que era de condenarle cara a cara habló con él. Porque Dios no hace ahora distinción de personas y nunca lo ha hecho. Ahora somos salvos por fe. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, tanto el judío como el gentil. Ahora Dios no hace diferencia entre el judío y el gentil. Todos somos pecadores. Amén. Todos caímos bajo pecado, tanto el judío como el gentil. Y la paga del pecado es la muerte. Todos necesitamos de Cristo para tener vida eterna. Ahora todo aquel que no ha creído por fe, lastimosamente va a ir al infierno. Y no importa quién sea. La salvación ahora es para todo el mundo en general. Cristo murió en la cruz para dar vida eterna para todo aquel que en él crea. Pero vemos a Pedro, uno de los apóstoles, que se retractaba cuando él miraba que otros venían a visitar. Miren, es como que yo en mi trabajo
de repente esté ahí comiendo con personas que no son creyentes y que de repente mire un hermano cristiano que se acerca y me alejo de ellos y me voy a esconder por allá para que diga que no estoy comiendo con ellos. Miren, una cosa les voy a decir. Nosotros como creyentes aún tenemos que tener esa relación con los que no son creyentes para poderles hablar de la palabra de Dios, ¿o no es así? ¿O será que nosotros vamos a ir a comer a un lugar aparte y no juntarnos con ellos y nunca tener la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios? Es al contrario. Nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad de aún cuando interactuamos con ellos, en cierto modo, hablar con ellos de la palabra de Dios para que ellos sean salvos. Y nunca ver de que digamos, yo estoy hablando ahí con un grupo y miro que el pastor Miguel Vincel se acerca y yo, uy, está viendo que estoy comiendo con los incrédulos. No es así. Y Pablo encaró a Pedro por lo que él hacía, porque él se juntaba con gentiles creyentes, pero al ver a los que venían, él se iba y se quitaba y se iba con ellos. Y Pablo le dijo, no es así, no es de esa forma. Cristo murió por todos para dar salvación a todo el mundo. Nosotros tenemos que defender el evangelio como Pablo lo defendió. Vimos un apóstol que escribió 14 epístolas, llevó su palabra por diferentes partes de esa zona de donde él era. Casi perdió la vida por llevar la salvación a otros. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo vivimos hoy en día? ¿Saben que hay países donde hay cristianos hoy en día de que están padeciendo por llevar la palabra de Dios? Hay que orar por ellos y darle gracias a Dios de que hay personas que aún sufriendo, no estimando su vida, llevan la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias al leer su palabra y ver cómo usted puso hombres a cargos o encargados de su palabra. A esos grandes apóstoles a quienes usted les encargó que llevaran la salvación a todos aquellos que no eran salvos. Le damos gracias, Padre, porque una palabra vino a nosotros, Señor, a estas partes del mundo y que hemos creído por fe y que gracias, Señor, a su palabra somos salvos. Le pido, Padre, de que nos haga entender que tenemos que estar nosotros en defensa del evangelio, en entender de que solo hay un evangelio, no hay dos, ni tres, ni cuatro, sino uno solo, que da salvación al ser humano. Le pido que nos guíe sanamente en nuestros hogares en esta tarde, en el nombre de Cristo, amén. Muchísimas gracias y están todos despedidos.